tema de la sentencia emitida contra los supuestos responsables de policías de la Asamblea. Queremos hacerles conocer a través de ustedes al pueblo ecuatoriano la tremenda y cruel realidad en la que viven nuestros emigrantes en el exterior. A nuestros emigrantes, todos, obviamente comenzando por el gobierno, no hay que seguirles mirando como números, como máquinas que envían 3.000 millones de dólares para equilibrar la economía nacional. Son seres humanos que tienen cantidad de problemas en el exterior, que se sienten totalmente defraudados por el gobierno ecuatoriano que les ha mentido, y pues aquí tenemos algunas de los reclamos y de los pedidos realizados por los emigrantes ecuatorianos en Europa. Repito, no tenemos que mirarles únicamente como máquinas que nos envían cerca de 3.000 millones de dólares al Ecuador, sino que es gente que tiene un sinnúmero de problemas, gente que sufre en el exterior, gente a quienes les han quitado los hijos, y el gobierno ecuatoriano no ha dicho ni ha hecho absolutamente nada. Miren, aquí tenemos a esta señora que en Italia le quitaron a sus dos niñas, a sus dos hijas, y hay otras ecuatorianas a quienes les han arrebatado los hijos, y el gobierno a través de la CENAMI no ha hecho absolutamente nada, sino únicamente tomarse fotos, hacer propaganda y mentirnos aquí en el Ecuador de que todo está bien con los emigrantes en Europa y en las otras regiones del mundo a donde han acudido nuestros emigrantes ecuatorianos. El plan Cucayo, los emigrantes se quejan que no se ejecuta. Hay un sinnúmero de requisitos que se hace prácticamente imposible que se lo cumpla. El plan Retorno ofrecido por el gobierno tampoco se aplica, puesto que igualmente exige muchísima documentación difícil de cumplir para los ecuatorianos. El gobierno ofreció la repatriación de cadáveres. Sin embargo, cuando muere algún ecuatoriano en el exterior y los familiares acuden a la CENAMI, se exige tal cantidad de requisitos, tal investigación, que los emigrantes tienen que salir a pedir caridad, como ellos nos han dicho, entre los otros ecuatorianos para poder repatriar a sus familiares. En el terremoto de Lorca, nuestros compatriotas nunca fueron atendidos por ningún tipo de ayuda por parte del gobierno ecuatoriano. Pero como siempre, solo aparecieron en la foto, mientras, como decían los ecuatorianos, y está bien que se apoye a Haití, que se apoye a Cuba con toneladas de vituallas y comida cuando tuvo problemas los hermanos de la isla. Está bien que se apoye a Venezuela por las inundaciones, pero está mal que a los ecuatorianos que nos envían miles de millones de dólares desde el exterior hacia el país, cuando tienen un percance como el terremoto en Lorca, el gobierno brilla por la ausencia. Hablamos con el alcalde de Lorca, tuvimos acceso al campamento en donde están nuestros compatriotas, y en las afueras vimos únicamente una carpa vacía de la CENAMI, pero no se habían hecho presentes a atender a los ecuatorianos. Igualmente se quejan de los asambleístas electos por Europa, no han presentado ningún proyecto en beneficio de los compatriotas migrantes, especialmente en Europa. En la campaña de la consulta popular participaron activamente los funcionarios de los consulados, de las embajadas. Aquí nos denunciaron que el vicepresidente, el economista Carlos Cortés, en lugar de ir a hablar sobre la consulta, hablando sobre los beneficios para los ecuatorianos si es que votaban sí en la consulta. Y tuve la ocasión, antes de una entrevista cuando me encontré con el vicepresidente, reclamarle por esta actitud que desdice del juez electoral como deben ser ellos. En la capacitación para las personas que integrarían las mesas referidos a la consulta, iban los supuestos capacitadores con propaganda de la propuesta del gobierno, es decir, a favor del sí. Hubo el ofrecimiento del Banco del Migrante, todavía no se ha cumplido, reclaman nuestros compatriotas. Los aranceles que pagan en los consulados son los más caros del mundo.
por todo les cobran a los ecuatorianos, mientras en otras embajadas y en otros consulados muchos de estos trámites administrativos son gratuitos. El pasaporte ecuatoriano igualmente es el más caro del mundo. Es el más caro del mundo y de eso también se están quejando nuestros compatriotas. Nos denunciaban que hace 3 años se perdieron del consulado de Ecuador en Madrid 100.000 euros. 100.000 euros. Y hasta el momento, pues, no se dan explicaciones sobre ese dinero, que supuestamente le asaltaron a la señorita cuando iba a hacer el respectivo depósito. Les quitaron el derecho de que los hijos de los ecuatorianos que nacen en el exterior puedan acogerse a la nacionalidad del país donde nacieron, esto con la nueva Constitución. Y se olvidaron, a pesar de que muchos migrantes lo pidieron, que en la consulta se ponga en la pregunta 8, así como acá preguntaban si querían o no la corrida de toros, si querían o no la pelea de gallos, se olvidaron de preguntarles si ellos querían o no mantener la posibilidad de la doble nacionalidad. Porque este gobierno, la CENAMI, los cónsules del embajador, están preocupados en otros temas, menos en servir y apoyar a nuestros compatriotas en el exterior. En Italia, como ya lo mencioné, los hijos de madres de familia ecuatorianas son despojados y arrancados de sus brazos por parte del gobierno italiano y entregado en adopción a familias italianas a vista y paciencia de las autoridades ecuatorianas. Y aquí está pues una prueba. Aquí está la señora con sus hijitas que las autoridades italianas las arrebataron y repito, la CENAMI no hace absolutamente nada más que tomarse fotos, hacer propaganda de que todas las cosas están excelentemente bien en el exterior cuando esto no es así. Existe una atención déspota a los compatriotas que acuden a los consulados y CENAMI en los diferentes países. No les atienden como deberían atenderles a los migrantes ecuatorianos. Algunas evidencias de las diferentes reuniones que tuvimos con los compatriotas. Y pues también nosotros queríamos comunicarles nuestro compromiso de a través de nuestros asambleístas y a través, obviamente, de la Asamblea Nacional, realizar la fiscalización respectiva a la CENAMI. Queremos saber qué hacen con los más de 8 millones de dólares que tienen el presupuesto la CENAMI. Queremos saber cuántos cadáveres han repatriado, de qué familias. Queremos saber los cursos de preparación que hace la CENAMI, a quienes contratan como expositores. En definitiva, queremos saber qué es lo que está haciendo el gobierno nacional en beneficio de los compatriotas que se han cansado de reclamarle al gobierno nacional y permítame por tercera vez mencionar que hay que dejar de mirarles a los ecuatorianos residentes en el exterior como máquinas que únicamente producen dinero, porque son seres humanos que están sufriendo, seres humanos que dejaron a sus hijos aquí en el país, son seres humanos que están teniendo dificultades con sus hijos allá en Europa, los jóvenes, la segunda generación, desorientados, algunos no están estudiando, otros están prácticamente descarriándose porque no hay el trabajo adecuado de la CENAMI, no tienen la gente preparada, la gente adecuada para que oriente a nuestros jóvenes, hijos de nuestros emigrantes en el exterior. Ese es el compromiso nuestro, realizar la investigación, porque lo menos que ha hecho el gobierno, así como en el Ecuador, también en el exterior, es rendir cuentas del dinero del pueblo ecuatoriano. Y para pasar a las preguntas, si es que algunos de ustedes tienen sobre temas nacionales, queremos nosotros ratificar nuestra posición. Sociedad Patriótica va a respetar lo que dice la Constitución de la República, que una consulta, un referéndum, tiene que ser aprobado con más del 50% de los votos válidos emitidos. Y en la última consulta, solo una pregunta, la primera pregunta fue aprobada con más del 50% de los votos válidos emitidos. Ninguna de las otras preguntas fue aprobada. En tal virtud, nosotros tampoco apoyaremos la conformación de ese Consejo de Regulación
porque con ello lo que quiere es terminar con lo poco de libertad de expresión que existe en el Ecuador. El pueblo ecuatoriano votó en contra de que se regule, de que se termine, de que se controle, de que se chantajee a los medios de comunicación a través de este consejo que el gobierno pues pretende, repito, para asesinar lo poco de libertad de expresión que tenemos en el Ecuador. También queremos condenar y oponernos, y nosotros no apoyaremos jamás paquetazos por impuestos por este gobierno. Si sumamos los presupuestos, escúchenme bien ecuatorianos, si sumamos los presupuestos desde el año 1979, en que retornamos a la democracia, hasta el año 2006, toditos los gobiernos, no llegamos a 80.000 millones de dólares. Y Rafael Correa, gracias a Dios y al precio altísimo del barril de petróleo, él solito en su gobierno ha manejado entre 85.000 y 100.000 millones de dólares. Rafael Correa solito ha manejado más dinero que toditos los gobiernos en estos 27 años de democracia. Esa es la realidad, y por eso le pedimos al pueblo ecuatoriano que conformemos una gran unidad ciudadana. En estos momentos difíciles ecuatorianos tenemos que olvidarnos de nuestras pequeñas diferencias, de nuestros pequeños intereses partidistas, y tenemos que unirnos para defender los grandes intereses nacionales que están en peligro. En el Ecuador no hay auténtica democracia, en el Ecuador no hay libertad de expresión, en el Ecuador no se rinde cuentas por nuestro dinero. En el Ecuador se están robando nuestro dinero con la complicidad y la dirección del propio presidente de la República. En el Ecuador se quiere seguir manipulando a los jueces y a la justicia, y se quiere buscar chivos expiatorios al condenar al coronel Rolando Tapia y a otros miembros de la Policía Nacional, cuando todos en el mundo rechazan el show mediático y las mentiras de Correa, diciendo que el 30 de septiembre hubo un intento de golpe o hubo un intento de secuestro. Me reuní con todos los miembros de la Comunidad Europea acá en el Ecuador, y todos, por unanimidad, dijeron que esta es una farsa, la de Rafael Correa, que aquí no hubo ningún intento de golpe de Estado, que aquí no hubo ningún intento de secuestro, y se le quiere seguir mintiendo al pueblo ecuatoriano, y quiere repetir el presidente que tenemos en el Ecuador, que lamentablemente para los ecuatorianos es una persona perversa, es una persona mala, como yo le advertí al pueblo ecuatoriano hace algunos años atrás, cuando Rafael Correa se inventó el llamado caso Kaolay Muñoz, y cuando quiso al doctor Julio Logroño, que en paz descanse, al ingeniero Gilmar Gutiérrez, a quien les habla, quiso meternos 25 años a la cárcel, acusándonos de un delito que jamás habíamos cometido, atentar contra la seguridad del Estado, diciendo que a través de Julio Logroño queríamos comprar asambleístas. Tuvo que el señor Kaolay Muñoz salir